Quiero saludar a Yaretsi Espinosa, licenciada en Mercadotecnia, gerente de marketing de Elenas México, y a Valentina Smith, psicóloga y periodista chilena, co-founder de Hunty. Hay retos en la industria tech, sin duda alguna. Quiero decirles que el 77% de las empresas tecnológicas en el mundo han sido fundadas por hombres. Resulta que en México, 38% de las mujeres que estudian carreras pues tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero desde la infancia, que esto es un dato interesante, solo el 9% de las niñas se muestran interesadas por estas carreras. ¿Qué está pasando en esta industria? ¿Qué está pasando en este ámbito? Yare, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cuéntanos. Oh, gracias a ti, Fernanda. No, mira, creo que acabas de dar un dato súper interesante exactamente con el tema de las niñas, ¿no? Creo que de ahí parte todo el tema que traemos. Y es que, o sea, antes de la pubertad, las niñas ya están internalizando creencias sobre su valor, su lugar, papel en la sociedad, ¿no? Y empiezan a sentirse dependientes, vulnerables o hasta incapaces. Creo que ahí es donde empezamos a limitar el potencial de nuestras niñas, que creo que tenemos que trabajar realmente empezar a decirles que son capaces, que se merecen el mismo respeto que los niños, que son fuertes, que tienen capacidades de liderazgo, de destreza física y muchas áreas más, ¿no? Para empezar a tener básicamente, como dices, interés en tecnología. Vamos, como acabas de dar ese dato, tecnología, hoy las startups tienen un potencial gigante, están creciendo de forma abrupta y que no tengamos ese mismo interés en niñas como en niños, creo que es algo que tenemos que trabajar básicamente desde esta internalización de creencias. Sí, porque al cabo la mujer, pues somos un factor vital en la economía de una sociedad. Entonces, a mí me parece, Valentina, que es muy importante que estas niñas puedan interesarse desde pequeñas en un tema tecnológico. Eh, Ustedes tienen un emprendimiento digital, Elena. A ver, ¿de qué se trata este asunto? Cuéntanos. Sí, mira, Elenas es básicamente una plataforma que buscamos facilitar el microemprendimiento digital, ya sea de mujeres y todas las personas realmente que deseen generar ingresos extras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al final, digamos que es el nuevo concepto de social commerce, este concepto un poco más familiarizado a la parte de venta por catálogo. Nosotros estamos tratando de facilitar todos estos puntos que existe sobre eso. Y no solamente eso, lo estamos llevando al potencial de desarrollo. Para nosotros, todas estas microemprendedoras que estamos buscando, que estamos potencializando, es capacitación, capacitación, capacitación. Es algo que tenemos que brindarle bastante a las mujeres en México, en Latinoamérica. En tu caso, Valentina, ¿qué esfuerzos has implementado como psicóloga, como periodista chilena, como co-founder de Hunty? ¿Qué has hecho en este sentido, Valentina? Súper. Nosotros en Hanti trabajamos efectivamente con personas que están en la época, ¿cierto?, de buscar trabajo. No, lamentablemente no trabajamos con niñas, pero ahí concuerdo muchísimo con el diagnóstico, ¿cierto?, que hace Yare. Todos los estereotipos de género se internalizan entre los 5 y los 7 años. Entonces, cuando ya las niñas a los 9 años les preguntamos efectivamente si quieren ser astronautas, ingenieras o quieren ser enfermeras, a esas alturas ya estamos tarde. A los 7 años, en el fondo, ya se internalizaron los estereotipos de género. Desde Hanti estamos tomando en el fondo varias medidas para poder lograr una mayor equidad de género, tanto en las personas, en las mujeres que estamos ayudando a conseguir trabajo, como al interior de Hanti, ¿sí? Al interior de Hanti, por ejemplo, en todos los roles que nosotros seleccionamos, siempre creamos ternas que sean paritarias. Es decir, que para cualquier rol, efectivamente, haya una paridad de género, por lo general 2 hombres y 2 mujeres, aplicando efectivamente para ese mismo rol. Y desde efectivamente todo el coaching que nosotros hacemos a las mujeres que están buscando trabajo, les entregamos varias técnicas y varias herramientas para que ellas efectivamente puedan posicionarse muy bien dentro del mercado laboral. Para esto hemos creado varias herramientas, ¿cierto?, donde ellas puedan ver súper estratégicamente cuáles son los salarios estimados dentro del área, dentro del rol, dentro de la industria, etcétera, y también hacer varios workshops y capacitaciones respecto de cómo negociar salarialmente. Entonces, claramente esto es un servicio que entregamos tanto a hombres como mujeres, pero sabemos efectivamente que las mujeres sí tenemos una desventaja a la hora de negociar, y eso se traduce en diferentes, en el fondo, gaps a la hora, en el fondo, del salario, y en algunos países, por ejemplo, como en Chile, ese gap llega hasta el 30%, ¿sí? O sea, las mujeres en el mismo rol y en la misma responsabilidad ganamos un 30% menos que nuestros pares hombres.
Porque no sabemos negociar, nos da pena, sentimos que no lo merecemos. ¿Hay una cuestión educativa, cultural tras este asunto? Total. Y es muy divertido. También hay otros estudios que dicen, por ejemplo, cuántos requisitos tiene que tener un hombre a la hora de aplicar en el fondo un rol, ¿sí? Un hombre ya cumpliendo entre 4 a 5 requisitos de una lista de 10 aplica la vacante, ¿sí? Las mujeres necesitamos cumplir entre 9 y 10 en el fondo de esos requisitos para atrevernos a aplicar, ¿sí? No, Entonces las bueno. mujeres en ese momento somos mucho más juiciosas, somos mucho más apegadas a las reglas y los hombres efectivamente vienen con una liviandad efectivamente mayor y más autoconfianza. Yare, ¿qué es Elenas México? Elenas México justo es una aplicación, somos un facilitador para crear este microemprendimiento digital. Es una plataforma donde básicamente las futuras emprendedoras pueden encontrar miles de productos que ellas pueden empezar a vender, ¿no? Y empezar a partir de eso, ese microemprendimiento. Y con ellas empezamos a fomentar todo el tema de desarrollo desde cómo vendo, por dónde puedo vender. Empezamos a desarrollar sobre todo este tipo de conceptos que son muy importantes y que hoy de hecho te preguntas, cuando una mujer quiere volverse económicamente activa, dentro de las primeras capacidades que empieza a desarrollar es ventas. Entonces queremos que hay un potencial enorme en Latinoamérica y queremos ser todavía un mayor facilitador en ese sentido y desarrollador también. Hay mucho potencial. Pues me parece que los retos son grandes. Ahora, de estas niñas que estamos hablando, que a los 7 años o la edad que mencionabas, piensan en ser astronautas o enfermeras, ¿qué tanto cambian de opinión conforme van madurando y van creciendo? Creo que también eso es importante tomarse en cuenta. Yo me acuerdo que mi hija, cuando era, pues, no sé, tenía 6, 7, 8 años, decía que quería ser chef y hoy quiere estudiar criminalística. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tanto cambian de opinión conforme van madurando y van creciendo? Súper. Yo creo que ahí hay un tema súper importante de creer para qué es uno es bueno y para qué es uno es malo, ¿sí? Si yo a los 7 años internalizo que efectivamente voy a ser enfermera y no voy a ser ingeniera, probablemente no ponga tanto esfuerzo, ¿cierto?, en las asignaturas de matemáticas o de ciencias a la hora, en el Claro. colegio. ¿Por qué? Porque internalizo efectivamente que yo soy mala para las matemáticas, que no me gustan tanto, que no me quiero dedicar a eso, y por el otro lado, pucha, soy mucho más aplicada en biología o soy mucho más aplicada en ciencias sociales, etcétera. Claramente hay una tendencia, ¿cierto?, a ir de alguna forma encumbrando el camino, ¿sí?, que se produce en el fondo desde el colegio, ¿cierto?, desde lo académico hasta después la universidad y después el campo laboral, ¿sí? Entonces, si yo efectivamente no demostré interés por las matemáticas durante 14 años en el colegio, es difícil que a la hora en el fondo de tomar la decisión de qué carrera estudiar, a mí me den ganas en el fondo de ser astronauta. Pero a ver, yo ahí encuentro un problema que me parece importante y tiene que ver con los sistemas educativos. A ti te hablan de una carrera en quinto de preparatoria. A ti te hablan de qué quieres elegir. Área 1, 2, 3 o 4. ¿Quieres humanidades o quieres física o matemáticas o quieres ingeniería? En fin, es hasta quinto de preparatoria, cuando tú tienes 18 años, que por primera vez se te menciona y se puede plantear como que para qué eres bueno, ¿no? La famosa orientación vocacional. ¿Qué no van tarde? ¿Qué no tendría que ser Sí, muchísimo tiempo antes? sí, sí. No, y creo que, o sea, aparte de eso, también te encuentras que hay una diferencia entre la parte educacional y la parte ya laboral, ¿no? Y sobre todo en el tema de tecnología. O sea, creo que muchas cosas de tecnología van demasiado tarde, ya ni en quinto de Claro. preparatoria ni para nada. Entonces, creo que hay mucho que sí tenemos que reforzar. Creo que cada vez hay más como programas justo para empezar este como desarrollo. Tenemos que empezar a hablar todo el tema de startups, de tecnologías, qué tipos de áreas existen, que existe producto, que existe BI, datos, hay muchísimas, pero siento que ni a ese grado las estamos hablando. Y creo que desde ahí también está el foco rojo. Es que es un foco muy rojo porque tú sabes, se imaginan y muchos papás y mamás que me escuchan lo han vivido y chavos que me escuchan también. O sea, la inseguridad que te da que de trancazo tú tengas que decidir para qué eres bueno en menos de 6 meses para ver qué carrera eliges. Pues claro que evidentemente hay, desertan muchísimos en tercer, cuarto semestre porque no entendieron o no se les dieron las herramientas suficientes para poder brincar
a algo que te gusta hacer, sino era tal la inmediatez y la prontitud para elegirlo que eliges mal. Sí. Total, total. Valentina, ¿cómo está el tema en Chile? ¿Cómo está el tema de apoyo a las mujeres en Chile? Súper, súper. Bueno, yo soy chilena, pero Hanti es colombiano, así que yo estoy viviendo actualmente en Bogotá, ¿cierto? Donde Por Hanti. aterricé ayer, por cierto, que estaba lloviendo. Sí, en Bogotá no llueve bastante seguido, hay que decirlo. Así es. Es por la altura, Eh, ¿verdad, Valentina? sí, sí, Bogotá está a 2.600 metros, entonces hay un microclima, porque todo el resto en el fondo de Colombia es más caribeño, ¿cierto? Por la altura en el fondo del Ecuador en el que está Colombia. Pero como Bogotá queda tan alto, tiene sí un microclima y es harto más frío. Ahora, las mujeres en Bogotá, ¿cómo las ves? ¿Están siendo apoyadas? ¿Están creciendo? ¿Cómo ves el mundo femenino? Súper. Nada, yo creo que el mundo femenino cada vez avanza más, ¿sí? Cada vez en el fondo se van viendo mayores en el fondo prácticas de igualdad, pero cada vez en el fondo que damos un paso hacia adelante nos damos cuenta que nos falta muchísimo por recorrer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas las políticas que son de el maternity leave, ¿cierto? O en el fondo el permiso en el fondo de postnatal, vemos que siguen siendo únicamente para mujeres, ¿sí? Y eso al final del día en el mercado laboral nos perjudica. ¿Por qué? Porque claramente un empleador prefiere contratar efectivamente a un hombre antes que a una mujer, porque esa mujer en algún momento puede tomarse efectivamente un postnatal, ¿sí? Versus otros países que son efectivamente más desarrollados, que tienen las mismas políticas en el fondo de postnatal, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Y de hecho se ha visto que donde más efectivamente se acrecienta la brecha entre hombres y mujeres es entre los 30 y los 40 años, que es justamente la época donde las mujeres en el fondo eh, estadísticamente tenemos más bebés. Es que tenemos que pelear muchos estereotipos, ¿no? Los hombres carpintería, las mujeres artes plásticas, las mujeres, los niños, los hombres la ingeniería. Creo que tenemos que trabajar desde fondo porque, y sí, poner especial énfasis en que no está bien que tú decidas todo un futuro en un año de tu vida. Es una presión horrible. Yo he visto a muchos chavos en el camino que quieren dejar la escuela, quieren ya, no sienten motivación alguna porque tienen una presión social tanto para estudiar como para casarse. Entonces, pues, imagínate que en los años de mayor inmadurez en tu vida estás tomando dos decisiones tan Sí, importantes, es más ¿no? importante. Les agradezco enormemente estar aquí. Tus datos, Yare, tus datos, Valentina, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, Yaretsi, en Twitter me encuentran como Yarelarala, y bueno, también las redes de Elenas México en Facebook y Elenas Gracias. MX en Twitter. Gracias. Vale, rápidamente, 10 segundos. Valentina Smith, me encuentran en LinkedIn por Valentina Smith Benavente y todas las redes sociales de Hanti, tanto en LinkedIn como en Instagram, en TikTok, Todo es etcétera, igual. como Hanti, y nuestra página web es hanti.com. Gracias.